Solía pasar mis veranos como consejero de un campamento cuando tenía poco más de 20 años. Me metí en muchos problemas cuando era más joven y una gran razón fue que no tuve ningún modelo a seguir positivo mientras crecía. Así que poder pasar mis veranos en la naturaleza y ser un modelo a seguir para los niños fue una experiencia muy gratificante que finalmente me ayudó a darle un giro a mi propia vida. Sin embargo, no todas las experiencias fueron agradables. Esta historia en particular ocurrió en el verano de 2019. En ese momento ya llevaba 5 años trabajando en el campamento como consejero. A cada consejero se le asignaba un grupo de niños y básicamente era responsable de ese grupo, casi como un profesor con su salón de clases. El campamento de verano donde yo trabajaba no era como muchos de los que ves en las películas o en la televisión. No era el típico campamento con literas compartidas. En lugar de ser una gran habitación tipo barracón, estaba organizado como una casa. Entrabas por la puerta principal y llegabas a una gran sala común con una televisión, un sofá en forma de U y una pequeña cocina. La sala común tenía un pasillo que conducía a 3 dormitorios. Cada habitación tenía 4 camas, así que yo era responsable de 12 campistas. Mi habitación estaba al otro lado de la sala común. La distribución estaba diseñada para darles a los adolescentes una idea de cómo podría ser vivir en residencias universitarias cuando se fueran a la universidad unos años después. Una mañana, uno de los campistas vino a decirme que seguía escuchando a alguien caminar durante toda la noche y que eso no lo dejaba dormir. Le dije que probablemente era otro campista yendo al baño, pero él no lo creía. Me dijo que ya llevaba 2 noches escuchando esos pasos y que, cuando empezaban, los oía durante toda la noche. Le respondí que lo investigaría y que no tenía nada de qué preocuparse. Sinceramente, asumí que probablemente era uno de los otros campistas molestándolo. Esa noche, cuando todos estaban en la sala común antes de apagar las luces, hice un anuncio para todos mis campistas. Les recordé que, una vez que se apagaban las luces, todos debían permanecer en sus camas, a menos que necesitaran ir al baño. La mayoría me miró con esa expresión de total desconcierto, pero todos asintieron con la cabeza. Justo antes de la 1 de la madrugada, escuché a varios de mis campistas gritando. Salté de la cama y corrí hacia su habitación. Cuando encendí la luz, los 4 adolescentes parecían haber visto un fantasma. Uno de ellos incluso estaba llorando. Cuando les pregunté qué había pasado, uno de los chicos simplemente señaló la puerta. El mismo que antes me había hablado de los pasos finalmente habló. Dijo que había visto una figura de pie junto a la puerta del armario. Pensó que se estaba volviendo loco, así que intentó ignorarla y volver a dormir, pero no pudo. Dijo que podía escuchar una respiración pesada. Estaba demasiado oscuro para saber con certeza si realmente era una persona. Solo parecía una sombra bloqueando la entrada del armario. En lugar de entrar en pánico, despertó a sus compañeros de habitación. Ellos también vieron la figura, pero no sabían qué era. Al parecer, el campista que estaba llorando estaba convencido de que era uno de los chicos de la otra habitación haciéndoles una broma. Decidió levantarse de la cama y acercarse a la figura oscura. Y cuando lo hizo, la figura salió corriendo de la habitación y cerró la puerta de un portazo detrás de ella. Eso fue lo que hizo que todos gritaran. Cuando le pregunté al campista que había intentado acercarse si había podido ver bien a la figura, dijo que no, pero fuera lo que fuera, o quien fuera, era alto, muy alto. Fue entonces cuando supo que no era uno de los otros campistas. Aún así, yo seguía sin convencerme de que una figura misteriosa hubiera estado simplemente de pie en su habitación. Les dije que permanecieran en sus camas y que yo revisaría para asegurarme de que no hubiera nadie allí. Debido a todo el alboroto, las otras 2 habitaciones también estaban despiertas y preguntaban qué estaba pasando. Les dije que permanecieran en sus habitaciones. Estaba convencido de que tenía que ser otro campista, quizá incluso uno de otra cabaña. Creía que realmente pensaban haber visto algo, sobre todo porque podía ver el miedo en los ojos de aquel chico. Simplemente no pensaba que fuera algo por lo que hubiera que alarmarse. Revisé toda la casa y no vi a nadie, ni tampoco ninguna señal de que alguien hubiera entrado. La puerta seguía cerrada con llave y ni siquiera había barro o césped del exterior en el suelo. Me llevó un rato, pero finalmente conseguí que los campistas se relajaran y se calmaran. Decidí sentarme un rato en la sala común y leer. Ya estaba completamente despierto y además quería ver si ese bromista iba a volver a aparecer esa noche. Después de un rato empecé a cabecear. Ni siquiera me había quedado dormido por completo cuando escuché el suelo de madera crujir desde el pasillo. Me quedé completamente inmóvil durante un segundo porque quería asegurarme de que estaba escuchando lo que creía estar escuchando. Eran pasos, no había ninguna duda. Me levanté y avancé lentamente hacia el pasillo. No quería encender la luz y espantar a quien fuera. Recuerden, yo pensaba que era otro campista, así que quería que creyera que su pequeña broma estaba funcionando. Esperaba ver a uno de ellos paralizado como un venado frente a los faros de un coche, pero eso no fue lo que encontré. Cuando miré hacia el pasillo, había una figura alta de pie frente a una ventana abierta. No podía distinguir ningún detalle, pero estaba allí. Era una silueta oscura, claramente una persona. Tenía una mano sobre el pomo de la puerta de la misma
misma habitación donde había estado antes. No grité, porque no quería despertar a los campistas ni asustarlos más de lo que ya estaban. La figura soltó el pomo y se giró para mirarme. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Ni siquiera podía verle los ojos, pero solo saber que me estaba mirando hizo que sintiera las piernas como si fueran de gelatina. Ahora que estaba de frente, pude ver que era incluso más alta de lo que había imaginado. Su cabeza casi tocaba la parte superior del marco de la puerta. Claramente no era un adolescente. Solo por la forma en que se movía, se notaba que no era un niño. Esperaba que la figura corriera hacia mí, pero no lo hizo. Pareció pasar una eternidad incómoda mientras permanecía inmóvil al final del pasillo. Incluso podía escuchar su respiración pesada. Entonces, con un movimiento extrañamente errático, salió por la ventana abierta y desapareció en la oscuridad. Después llamé al encargado del campamento y le dije que tenía que llamar a la policía, cosa que hizo en cuanto colgamos el teléfono. Algunos de los otros consejeros, que no estaban a cargo de quedarse con los niños, registraron el bosque de los alrededores, pero no encontraron ninguna señal de otra persona. Cuando llegó la policía, les conté todo lo que pude, pero como la información que tenía era tan vaga, no pudieron hacer nada. No es como si la policía pudiera trabajar con una descripción que dijera que parecía una sombra alta. Sentía que deberíamos haber cancelado el resto del campamento, pero los niños y sus padres decidieron que era seguro. Así que continuamos con el resto del verano. La familia que administraba el campamento contrató a varios policías fuera de servicio para permanecer en el lugar y actuar como seguridad. Revisamos todas las puertas y ventanas de toda la propiedad para asegurarnos de que todo estuviera cerrado con llave. Me sorprendió descubrir que prácticamente todas las ventanas del campamento estaban sin cerrar. Lo primero que hice al llegar a casa fue asegurarme de que las ventanas de mi casa estuvieran cerradas. Sé que esta historia podría haber terminado mucho peor tanto para los niños como para mí, y sinceramente, tuvimos suerte de salir físicamente ilesos. Ver aquella figura me dejó marcado. No puedo imaginar cómo se sintieron esos pobres niños, o incluso cómo se sienten todavía. 2019 no fue hace tanto tiempo. Lo peor de todo es no saber. Nunca obtuvimos respuestas. No tengo idea de dónde salió aquella figura oscura. No tengo idea de qué quería. Y posiblemente lo más inquietante, no tengo idea de por qué solo estaba molestando a esa habitación en específico. Es ese no saber lo que me mantendrá despierto el resto de mi vida.